bueno, para hablar de esto, le pido al equipo que nos grabe. Déjenme presentar a dos doctores amigos. Me da mucho gusto tener esta mesa con dos doctores amigos, a la queridísima doctora Leticia Calderón Chelius y, por supuesto, al doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. Empiezo con usted, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Toño? A ver cómo me escuchas, porque ahorita ando en la calle, así que mando un saludote grande y acá ando. Excelentemente le escuchamos, doctor. Usted no se preocupe, se va a Perfecto. escuchar de maravilla. Y pues también saludo al doctor Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, doctor Víctor? Hola, Toño, pues muy bien, y qué gusto compartir aquí la mesa contigo y con Leti. Tenía rato que no la veía. ¿Cómo estás, Leti? Yo A los dos. Me siento pequeño con estos dos grandes que tenemos. Ay. No, de verdad, yo nomás soy un periodista aquí, pero bueno, vamos con ese tema, ¿qué les parece? Ustedes lo acaban de escuchar la respuesta que da la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante esta situación tan lamentable con su señoría, la excelentísima alcaldesa Sandra Cuevas, duquesa prianredista del reino de Cuauhtémoc. Doctora, que ya en esto Claudia Sheinbaum aseguraba que pues el único alcance que tiene esto es el del golpeteo, el de la campaña, pero se están uniendo también en los medios de comunicación corporativos. Hoy tuvimos ahí una defensa por parte de Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, a este incidente que pues agarra a Sandra Cuevas con las manos en la masa de una evidente y clara guerra sucia, una guerra sucia que ya de hecho reconoce, hablando de su libertad para hacer este tipo de cosas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctora? No, Toño, yo lo que te puedo decir es que este es un asunto legal. Que se vayan sobre el asunto de digamos, el recurso que está detrás de este tema. Y fuera de ahí, yo creo que ni siquiera le deberían de dar, digamos, escenario. Bueno, obviamente los medios de comunicación podrán estar ahí moviendo y haciéndose entrevistas, pero es de verdad, oírla hablar, es tan lamentable. No, esta cosa como que si estuviera en una película de los años 50, así como peleándose, y yo que soy tan bella y tan educada, pero es que eso no se dice, Toño. Si lo es y se le reconocería. Obviamente no se le reconoce porque no tiene ninguno de esos atributos. Entonces, la verdad, es obvio que es un momento delicado en términos de lo que suele ocurrir con la política, pero yo aquí sí me iría con todo el rigor de la ley, que tiene que ver con el uso de los recursos en un escenario público, en un lugar que es para cuestiones específicas y tienen una misión, tengan ese tipo de propaganda. ¿Quién pompó? ¿De dónde salió, Toño? ¿Quién lo pagó? En fin, esa ruta. Y lo otro, mira, que se lo deje, porque de verdad qué mujer tan horrorosa, la manera como habla, cómo se dirige, el tono bravucón. A mí me parece que ni perder el tiempo la jefa de gobierno con esto, en ese sentido, en ese nivel, no lo hace, y yo lo celebro. Pero, espérame, que estoy aquí, que te digo que no sé cómo ponerle, pero sí me parece que es obvio que trastoca y pone un tema en el que, ojo, vienen otros muchos temas que son delicados y que habría que discutir a propósito de la Ciudad de México. Ese no es aquí estoy. Ahí está, la tenemos de No, vuelta. este es el punto, ¿no? Que para mí esto es un asunto que tiene que ver y no salirse de la cuestión de lo legal. Esto es un punto que debe revisarse. La Fiscalía, por favor, que avance, y ahí te lo digo. Y de una vez que aprovechemos para saber otros temas donde la investigación rigurosa, legal, apegada siempre a derecho, da lugar a que se sepan cuestiones tan delicadas como en su momento pues lo tenemos en mente, ¿verdad? Estamos pendientísimos con el tema del cartel inmobiliario, por ejemplo, inclusive el asunto de Ciro, el asunto ahora de esta chica, y que la posibilidad de que, más allá del caso mismo de la muchachita que fue, digamos, que se fue y que después reapareció, este punto sí abre un tema delicado en la Ciudad de México que no debe dejarse, y aprovechar la nota pues para discutirlo. A mí me parece que es importante desde esta ruta de lo legal, de la seguridad en términos de la obligación del Estado para brindarla. Eso diría, Toño, porque no me desgastaría con esta mujer. Me impresiona muchísimo, cuando la oigo no dejo de preguntarme, bueno, ¿quién votó por ella, verdad? Pero bueno, eso es mi opinión, Toño. Definitivamente, y en cuanto a lo legal, ella insiste la alcaldesa prianredista de Cuauhtémoc, que ella va a interponer una denuncia por allanamiento, por secuestro, pero
ella es la que incurre en estas fallas, ¿no? De su conocimiento jurídico. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar también al doctor Víctor Aramburu en esto, y precisamente en el manejo que hace Sandra Cuevas de su absoluto racismo, discriminación, incluso clasismo, ¿no? Al plantear que los únicos que pudieran hacer o decir algo en este mundo son doctores como ustedes dos, como tú, Víctor, como la doctora Leticia Calderón Chelius. Dice que ella es doctorante en Derecho, no se nota, ¿no? Yo lo digo así con todas sus letras, y considero, pues, exhibe la definición del libro de texto de un fascista, ¿no? Ella encabeza a todos estos fascistas, ¿no? Ella sería feliz con una autocracia centralizada, nos lo ha demostrado con sus imágenes espectaculares, así como las se despliegan ahí en Norcorea con Kim Jong-un, ¿no? Y que con su padre Kim Jong-il y Kim Il-sung, el abuelo, ¿no? Esa es Sandra Cuevas, ella es la que pues ha ejercido ciertas violencias en contra de muchas personas, ella es la que tiene esa creencia de una jerarquía social natural, ella es la que es aspiracionista, ¿no? Ese es el eufemismo que le ha dado el presidente López Obrador, ser aspiracionista a uno de los conceptos principales del fascismo, ¿no? La subordinación a los intereses individuales y, por supuesto, la violencia. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, doctor? Pues es la panista perfecta, ¿no? O sea, por todo lo que has mencionado, sí, efectivamente, la señora es bastante clasista con este tipo de comentarios, diciendo que, bueno, pues sus múltiples maestrías y que es doctorante, pero a su vez viene de abajo y entonces aspira más y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, vamos, no es la primera vez. O sea, digo, honestamente, para mí estas son estupideces, ¿no? O sea, sin mayor trascendencia. Pues que en su momento lo utilizaban justamente también algunos de los priistas tecnócratas y los panistas, ¿no? También para decir, no, es que nadie debe opinar de finanzas porque solamente Agustín Carstens, que tiene un doctorado en Chicago, puede opinar de finanzas. Y pues ya vimos que pues todos eran mentiras, ¿no? Sobre todo para ocultar pues conflictos de interés, como también era el caso de Luis Videgaray, ¿no? O sea, pues, sí, mucho doctorado en el MIT, pero el doctorado no quita lo ratero. Y digo, y así nos podemos ir con medio gabinete, pues desde Miguel de la Madrid a la fecha, ¿no? Que todas estas personas tenían posgrados. Y en Harvard, porque pues, digo, ahora sí que también hay, si le vamos a entrar a las distinciones, pues no es el caso de esta señora, ¿no? Oye, han salido asesinos seriales de Harvard, terroristas de Harvard. Sí. Me parece que una bomber estudia en Harvard, ¿no? O sea, sí. O sea, ¿no? O sea, eso no te hace buena persona, ¿no? Inmediatamente, o sea, eso se aprende en otros lados, o sea, normalmente pues con la gente que uno convive y en la familia. Pero, o sea, digo, estas son estupideces. A mí, en los hechos, lo que me preocupa es que justamente esta persona sí ha hecho campañas de limpieza social, pues que están a un paso de ser genocidio, y esto lo hemos visto con las personas en condición de calle, y además lo anuncia como si fuera toda una proeza, ¿no? O sea, como dicen, limpiando las calles, y en realidad lo que está haciendo es desalojando a personas que pues están en condición de calles en algunos lugares, acabando con la cultura popular, digo, ya sabemos con el tema de los rótulos, pero también pues lo ha hecho con diversos murales, y pues con poniendo el logotipo anodino casi azul panista. Yo no me había dado cuenta, yo que vivo aquí en la Benito Juárez, pero es una política deliberada del PAN. No le había puesto atención justamente a los puestos que hay en la calle, pero sí, efectivamente, también no tienen rótulos o los tienen pintados y están como de un color gris anodino, igual que el de esta señora. Y pues ahora ya me queda claro, ¿no? O sea, ya lo hizo explícito que esta es una política deliberada del PAN. Al menos aquí los Ocean en la Benito Juárez pues se cuidan probablemente un poco más de no hacer patentes y explícitas pues su clasismo y su racismo, y pues hasta cierto punto también malinchismo, ¿no? Pero pues esta señora sí lo está haciendo bastante explícito, y ojalá sirva para que los electores de la alcaldía Cuauhtémoc pues cobren conciencia y si quieren investiguen pues por quién van a votar, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido su carrera? Y eso me lleva a otro punto. Ojalá que en Morena, porque pues esta señora es pues es una creación del monrealismo mágico, ojalá en Morena ya tomen cartas en el asunto. O
sea, ya es muy evidente que la mano que está atrás de esta señora es Ricardo Monreal, y pues ese señor ya no puede seguir ahí. En realidad no le aporta nada al partido, y lo que hemos estado viendo, pues es que puede estar, bueno, ya no digamos en la ilegalidad, porque claramente lo que se encontró ayer es claramente un delito, ¿no? Es un delito y además también da para responsabilidades administrativas. Lo menos que debe pasar es que esta señora quede inhabilitada. Para eso está por eso fue el contralor, ¿no? Él sería el encargado de ver la parte de responsabilidades administrativas, pero además cometió delitos electorales. Entonces, efectivamente, como decía Leticia, debe entrar también la fiscalía, debe dar para cuestiones penales. Pero si ya le están entrando también a los eventos que hemos estado viendo de manera sistemática en el metro, o sea, si ellos son los causantes, pues ya debe haber responsabilidades penales para este tipo de mandos, porque pues no, vamos, la probabilidad de que suceda cada semana, aún suponiendo que hubiera falta de mantenimiento, de inversión, es muy baja. Entonces ahí claramente hay algo de sabotaje y pues quien lo está intentando capitalizar y ya se demostró que pues así lo estaba haciendo, es esta señora, además utilizando recursos públicos, y pues quien ha estado atrás es Monreal. Entonces ya no debe permanecer ahí en el partido y realmente no le aporta nada. O sea, ya no va a haber reformas constitucionales en el Senado, entonces pues está ahí ocupando un cargo que a lo mejor gente con más mérito pues debería estar. Digo, ya están pues los otros minions, ¿no? De Monreal, como Gibran, etcétera, que pues que también, y bueno, y Gibran y sus Gibranitos, porque son varios más, pues quedan también desbocados. Entonces, pues ya, y el mismo Gibran al menos tiene la decencia de decir pues que él ya no está en Morena, pero pues que entonces que tampoco ya no estén, pues en realidad quien es el que regente a toda esta gente, ¿no? Que es Ricardo Monreal. Por favor, acúñenle al doctor Víctor Aramburu eso del monrealismo mágico, me encantó, por supuesto que es un monrealismo mágico. Vamos haciendo una apología al gran Gabriel García Márquez y su realismo mágico, que existía en otros momentos en la literatura y que desafortunadamente estamos viendo ahora en la política. Yo les quiero decir, doctores, que esto que ustedes sugieren en cuanto a cuestiones legales, incluso a inhabilitaciones, pues ya se hizo. Hubo un momento en el que Sandra Cuevas, y le pido al equipo que nos grabe, esta situación ya ocurrió. Hubo un momento en el que Sandra Cuevas fue inhabilitada de su cargo por un año, luego de que un juez determinara que en efecto sí detuvo ilegalmente a unos policías, unos oficiales de policía, junto con su gente ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, los golpeó, los torturó, los desarmó, le hizo pasar un muy mal rato y después los dejaron libres. Unos policías que iban simple y sencillamente a dialogar con ella porque los había llamado sobre unos vendedores ambulantes. Esto ya ocurrió y en la Suprema Corte de Justicia, tras una impugnación, terminó pues evitando la inhabilitación de su cargo. Esto fue verdaderamente lamentable porque ya cuando obtiene esta orden de un juzgado, literal aplicó la de, pues a ver, sáquenme, doctora Leticia Calderón Chelius, con tanto amigo que tiene en la Suprema Corte, con tanto monrealismo mágico, como le dice el doctor Aramburu, ¿verdaderamente cree que podría enfrentar las consecuencias de Sandra Cuevas o simple y sencillamente va a ser un trago amargo para la alcaldía Cuauhtémoc? No, bueno, yo creo que se puede, o sea, abrir a muchos frentes porque el simple debate público ya da para que haya una condena, o sea, también eso hay que tomarlo en cuenta para ella, más allá de que se abra bucona y diga estos discursos así, no muy a la onda, únete a los optimistas y somos acá los buenos de la película. Sí me parece que pues muestra primero una estrategia personal de ella y de su grupo inmediato, que yo coincido con lo que dice Víctor. Bueno, que ya, con el señor Monreal, pues la verdad es que ya a veces es como de inocencia extrema, pero bueno, entiendo este rollo de la prudencia, pero ya, él llegó y apoyó este proceso que estamos viendo ahora de una degradación impresionante en términos también de la política, como un escenario en el que se dirimen debates y posturas, pero bueno, esa es una. Y luego la otra es que al final de cuentas, digamos, estamos en una observancia muy cercana, muy acuciosa, como no dándole seguimiento a qué dicen en la Suprema Corte, por ejemplo, ahora. Antes no nos hubiera interesado, pero ahora,
si hay un pronunciamiento al respecto de lo que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Toda esta cuestión de la postura de esta alcaldesa, pues sin lugar a dudas, también la ciudadanía va a estar atenta y eso no tendría que tener y no tendría que tocarles en un escenario ideal, ¿no? De que los jueces, magistrados no fueran tocados por la opinión pública y que no les importara. Pero la realidad es que sí importa, Toño, porque al final se deben a esta. Es decir, la opinión pública es ciudadanía. Entonces, bueno, pues me parece bien que ahora sí que se abran los temas y a mí me parece genial. Doctor, y le pido al equipo que nos grabe, ¿qué opinas tú en cuanto al alcance que va a tener Sandra Cuevas en la política? ¿Consideras que también pueda terminar simple y sencillamente en un trago amargo o que verdaderamente alcance a penetrar en las redes del conservadurismo mexicano, que ya ese es el eufemismo, ¿no? Que son conservadores, ¿no? Yo los veo verdaderamente como fascistas. ¿Tendrá algún eco? Vamos, después la postularán para otros cargos. No, honestamente yo no creo. Digo, salió hace poquito la encuesta del Financiero, pues acerca de quiénes son los personajes mejor posicionados o con mejor opinión de la oposición para la Ciudad de México, y ella ni siquiera figura. Digo, de los que estaban aquí, aquí lo tengo en la mano, en primer lugar está Xochitl Gálvez con 33% de opinión favorable, y no obstante, aún así tiene un 38% de opinión desfavorable. Luego le sigue Kenia López con 26% favorable, pero desfavorable 32%. Santiago Tabuada con 25 favorable, 33 desfavorable, luego Lía Limón y luego Adrián Rubalcaba, ¿no? Entonces, esta señora, pues ahí ni siquiera la consideran. Entonces, yo no veo, yo creo que va a ser un trago amargo, y como comentaba anteriormente, pues ojalá sirva para que en general los electores, pues no solamente de la alcaldía Cuauhtémoc, sino en general, pues valoren el trabajo de cuál ha sido el desempeño de sus respectivos alcaldes, y en dado caso de que se presente una nueva opción, como supuestamente en su momento fue Sandra Cuevas, pues investiguen sus orígenes, ¿no? O sea, digo, si ciertas colonias pues tenían recelo de votar en contra de Morena, pues hubieran simplemente con una googleada, ¿no? A ver quién es Sandra Cuevas, pues hubieran dado cuenta pues, todos los nexos que tenía hacia Monreal. Y entonces, porque además esa alcaldía pues ha sido gobernada por el grupo de Monreal pues ya desde hace rato. Entonces, o sea, era cambiar para no cambiar, básicamente. Entonces, si estás tan enojado con Morena, pues buscas otra opción. Pero no justamente, pues digamos que la parte de Morena, que pues además es que ya te ha gobernado y que ha sido bastante pues proclive a la corrupción, ¿no? Vemos a los ahijados de Monreal, pues también Gibran ahí tiene sus cuentas en la CIS, ¿no? Por pagar. Entonces, pues esas serían como una recomendación en general, o sea, que buscar los antecedentes mínimos de los candidatos. A lo mejor eso debería ser incluso tarea pues de los institutos electorales, darte a conocer pues un CV mínimo de dónde salió, qué estudió, de qué cargos ha tenido anteriormente, ¿no? Digo, a lo mejor no necesariamente decirte las relaciones políticas, porque pues eso ya se presta para más, pero pues, algo mínimo que nos dé una idea pues del perfil de las personas. Yo pienso que esta persona va a ser un trago amargo y pues ojalá antes de que lleguen las elecciones, pues también ya la gente de la alcaldía Cuauhtémoc sea liberada y pues que ya el Poder Judicial no la siga solapando a esta señora, porque pues uno ve, digo, independientemente pues de todo lo que ha hecho, o sea, como esta parte de limpieza social, etcétera, realmente las calles están en deterioro, o sea, y bueno, y están en deterioro desde que Monreal era alcalde, pero yo cada vez veo más a la alcaldía pues con problemas en general de los servicios públicos. Pues a lo mejor esta señora le dedica mucho más a andar saboteando, andar haciendo limpieza social, pues andar autopromocionando su imagen y andar golpeando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en vez de dedicarse pues a mejorar los servicios públicos. Y a lo mejor es quizá la razón por la cual ni siquiera figura en las encuestas respecto a pues posibles candidatos de la oposición para el gobierno de la Ciudad de México. Estaría bueno el considerar esa situación, y le pido al equipo que nos grabe. Miren, uno de los muchos que defienden a Sandra Cuevas en sus redes sociales, grandes políticos, quiero decir, personas del poder, es Felipe Calderón,
a quien cuestionábamos al principio de este programa, puesto que de García Luna no se había expresado. Pues resulta que sí, ya se expresó, queridos compañeros, publicó una columna de nada más y nada menos letras que de Letras Libres, la revista de Enrique Krause, y es un tuit en el que plantea Felipe Calderón: juicio a García Luna, mitos y temas de fondo, Letras Libres, ¿no? Y uno se queda así de, híjole, ¿no? O sea, ni cómo ayudarle al cuate que no queremos ayudar, que es el causante de pues mucho sufrimiento en este país. Mire, se comprueben o no las acusaciones en contra de Felipe Calderón, de su mejor amigo Genaro García Luna, Felipe Calderón, con tal de legitimarse en el cargo, sí abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con una supuesta guerra al narcotráfico. Eso sí, es claro, ahí sí podríamos hablar incluso de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, hasta genocidio, hasta genocidio en definitiva. Y bueno, doctora, pues ¿usted qué opina de tener a un personaje así como Felipe Calderón opinando aquí y allá y tratando de irse por la tangente con un artículo de su amigo Enrique Krause? Ay, Toño, el problema está empezando este asunto. Vas a ver que va a sacar pus. Y yo creo que el simple hecho de que Genaro García Luna está detenido hace ya varios años, que está enfrentando un juicio pues tremendo, porque es todo el poder del Estado estadounidense frente a él y contra él. Entonces aquí lo que tenemos es que ya ese juicio ya hay una condena. O sea, viene ahora el detalle de qué lo van a sentenciar, cuánto tiempo, pero ya está condenado, ya es culpable, ya aquí no es un asunto de poder, digamos, a ver, va a salir ahí al final levantado en hombros, no, perdóname, o sea, digo, primero que nada, tiene, se pasó un alto o algo así, porque también con eso los estadounidenses son de... Por alguna razón estamos perdiendo a la doctora Leticia Calderón Chelius. Voy a ver si es posible que doña Ceci pueda restablecer la comunicación con ella, don David le pueda volver a marcar. Creo que ya la tenemos de vuelta. Doctora, la escuchamos. No, yo estoy aquí, Toño. Bueno, ya, censura, ¿qué pasó? No, pero lo que yo decía, no, lo que yo decía era que tiene que ver con que García Luna ya es culpable. O sea, ese es el primer punto. ¿Por qué? Pues porque justamente para llegar al punto de su detención, eso tuvo un camino. Bueno, ahora, el que habla y que todas las manifestaciones que hemos visto en torno a que si tienen pocos de testigos o que si los testigos no han sido contundentes. Bueno, es como si todo el mundo, ya ves en este país, todo el mundo se vuelve experto en el tema del momento. Entonces, a ver, ¿de qué hablan si este es un juicio que se va a llevar 2 meses? Y por tanto tendrá en su momento, pues, y vamos a ver también la calidad de la abogacía estadounidense. Y bueno, por nosotros, en esto somos viles testigos, Toño, en ese sentido, en esta parte. O sea, no hay una intervención directa ni un beneficio directo para México, por ejemplo, en la parte de que digamos, los cargos que le están imputando los quieren acuñar y los quieren acotar a el tiempo en que él ha estado allá y no tanto el tiempo anterior en que fue funcionario. Cosas de ese tipo que nos ponen en una situación un poco testimonial, pero al mismo tiempo, obvio, políticamente hablando, pues eso tiene un golpazo acá. Pero que se atrevan a hablar a un tiempo, también leía otro artículo que nos compartían de Guillermo Valdés, ¿no? Esta cosa de insistir en que se descalifica un proceso que tiene 3 días, Toño, 3 días, por favor. Entonces, sí es una estrategia interesante en torno a crear toda una narrativa en la cual, ni era tan malo, ni era tan conocedor, ni estaba tan cercano al poder, vaya, ni era tan poderoso. Y entonces, Felipe Calderón, desde la comunidad de su castillo allá en España, pues, digo, imagínate, el señor se las da ¿te acuerdas cómo lloró por la pensión y ahora resulta que, bueno, le sobra dinero hasta para tirar? Le deberían de preguntar a Margarita, ¿no? Digo, ¿por qué la lloriquearon tanto esa pensión y ahora se ve que claramente no la necesitan? Pero bueno, valga el paréntesis. Bueno, él tuiteando y opinando como si tuviera la autoridad moral, pero además de todo, ¿no sería tiempo, Toño, de que así como, o sea, como hay todo el grupo que apoya a Felipe Calderón y a todo esto que ocurrió en nuestro país,
bueno, no van a dejar de hacer su propaganda y crear su narrativa, pero ¿no sería como interesante que él hubiera mantenido cierta distancia, cierta prudencia, cierto silencio, que se aguantara de opinar? Sería bien interesante, pero no pudo con eso. De plano no puede. O sea, es una persona que tiene que estar diciendo y opinando respecto a un tema que al final de cuentas lo pone a él en el banquillo de los acusados para los mexicanos y, bueno, a la vista del mundo, Toño. Porque aquí es obvio que tal vez gente que no conoce tanto México no hace la distinción y pueden, ¿no?, generalizar, no tienen este detalle. Pero ahora las redes sociales sí funcionan para explicar y poder decir, ese era el funcionario a cargo de la seguridad pública de este país en el tiempo más violento, donde el propio Estado asumía el papel de represor. O sea, ese es el punto. Porque hoy hay mucha violencia, Toño, y lo sabemos. Hay un punto que hoy tenía una reunión con colegas que trabajan temas de migración, muy delicada la situación en algunas zonas del país, pero aquí el punto es en qué momento el propio Estado está actuando atrás de las fuerzas que reprimen o el Estado intenta, ¿no? El Estado no en abstracción, con las propias fuerzas, sean militares, sean en algunos casos pues, todavía policías locales, tratar de equilibrar esta situación donde evidentemente la criminalidad no ha cesado. Entonces, es un escenario complejo, pero que este señor se atreva a opinar es como con lo que decíamos de la señora Sandra Cuevas de Bravucona, ¿no? O sea, de verdad, no se dan cuenta que ya no quedan en el aire y no pasa el comentario que dicen así nada más. Queda como un elemento que al final se abona a la discusión pública. ¿Con qué cara este hombre opina? Definitivamente, opina, participa en foros de la ultraderecha, está aquí y allá en conciertos, en una serie de situaciones. Y doctora, sabemos que está muy ocupada en estos momentos. Antes de continuar ya con la conclusión de nuestro querido amigo y doctor Víctor Aramburu, ¿por qué nos comparte también sus redes sociales? Porque sé que andan el trajín aquí, de aquí para allá. Compartan en nuestras redes sociales, sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. No, deja tú el trajín, estoy trabajando, Toño. Me salí un ratito para platicar con ustedes. Entonces, sí, mis redes sociales, creo que por ahí estaba Leti Chelius, es el Twitter, que es lo que uso. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar y siempre muy contenta de verte, Toño, también de saludarte. Víctor, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy fan de Víctor, así que qué gusto. Y lo malo es que no es en persona y lo malo es que no nos podemos ver. Pero fuera de ahí, un gusto y un abrazo a los dos. Muchas gracias, doctora. Gracias por estar aquí siempre con Sin Censura. Fíjese, antes de que se vaya, se metió una persona al chat que se identifica como Jorge SHMKCKO. Dice, lamento que la doctora Leticia Calderón se siga prestándose para este medio neochayotero. Me gusta verla en medios alternativos, honestos y realmente independientes. En fin, la verdad, o sea, yo se los digo a ustedes dos que están aquí conmigo, yo creo que esta es una actitud del masoquista, ¿no? Yo no me metería, por ejemplo, a ver un programa de Carlos Loret de Mola o de Chumel Torres. Me parece verdaderamente chistosón que pues alguien venga aquí a sufrir, ¿no? Sin censura. Yo creo que estos mensajes están muy por demás, pero bueno, ahí lo tiene usted, doctora, y como siempre, le agradecemos que se conecte con nosotros. Gracias, Toño. Un saludo y abrazos. Y bueno, pues grábenos, equipo, para también escuchar al querido doctor Víctor Aramburu. Doctor, esto que planteaba la doctora Leticia Calderón Chelius es algo que hemos estado analizando con mucha fuerza esta semana. ¿A quién va dirigido ese juicio? ¿Qué es lo que se busca con ese juicio? ¿Qué es lo que los fiscales quieren comprobar? ¿Sí? Tenemos a un Felipe Calderón incluso ahora entrándole con una columna de letras libres. Tenemos a los medios de comunicación corporativos en México y a sus principales representantes defendiendo a su amigo, a Genaro García Luna, también a los grandes poderosos y políticos, pero los fiscales no quieren convencer al pueblo de México, los fiscales no quieren convencer al pueblo, de hecho ni siquiera, sí al pueblo de Estados Unidos, porque eso es lo que representa el jurado, quieren convencer a ese jurado, al jurado que está en estos momentos analizando el juicio de Genaro García Luna. ¿Cómo afectan estas intervenciones de personajes como Felipe Calderón
al hacer este tipo de planteamientos. Si de pronto ese jurado, porque no está secuestrado en la mejor intención de la palabra, eso pasa con los jurados acá en Estados Unidos, se le llama secuestrar al jurado, aislarlo para que no enfrente algún tipo de problemáticas. Sabemos que no es así, porque ayer el juez Brian Cogan le permitió a un personaje del jurado ir a un juego de los Celtics de Boston, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de pronto alguien de ese jurado revisa al expresidente de México hablando de las, ¿cómo le llama? Mitos y temas de fondo en el juicio a García Luna? Yo que leí el artículo el de Letras Libres contra mi voluntad, no, a lo mejor como la persona que entró hace rato a comentar que a lo mejor está aquí contra su voluntad, no se mete a sufrir, pues a escucharte a ti, a Vicente, a Leti, a mí, pues también contra mi voluntad, pero digo, siempre, a veces hay que hacerlo, ¿no? Leí este artículo de Letras Libres y, bueno, de entrada me llama la atención que está escrito por Guillermo Valdés Castellanos, quien fue el director del CISEN varios años en tiempos de Felipe Calderón, y pues esto más bien parece una confesión, o sea, y hay en algunos puntos en los que les doy la razón, pero probablemente por las razones contrarias a las que él intentaba hacer, ¿no? De tratar de exculpar a Felipe Calderón de García Luna. Entonces, habla del primer mito, ¿no? Dice, el primer mito es que Genaro García Luna era el hombre fuerte del presidente Calderón y el estratega del gobierno en materia de seguridad. Algunos datos y hechos para desmentir tales afirmaciones. Dice, la estrategia de seguridad fue una tarea colectiva de todo el gabinete de seguridad. El presidente Calderón decidía. La mayor parte de los operativos en los estados los realizaba el ejército por instrucciones presidenciales y era imposible que el secretario de seguridad tuviera alguna capacidad de influencia en el despliegue y la forma como operaban los soldados. El CISEN integraba y elaboraba la información y los reportes semanales y mensuales de cómo evolucionaba el problema y qué estaban haciendo las dependencias. O sea, esto es una confesión. Básicamente lo que él está diciendo, o sea, no solamente era Genaro García Luna, evidentemente era Felipe Calderón y era yo también. Guillermo Valdés era el director del CISEN. Entonces, claro, o sea, si él no sabía que Genaro García Luna, suponiendo que porque vamos a presumir su inocencia, pero suponiendo que el jurado lo haya culpable y tenga pues las pruebas y los dichos suficientes, entonces no solamente es Genaro García Luna, o sea, es Felipe Calderón y es también Guillermo Valdés, porque la otra opción sería que fueran lo suficientemente estúpidos como para ni siquiera haberse enterado y lo suficientemente ineptos, particularmente Guillermo Valdés en su tarea como director del CISEN, a cargo de la Inteligencia Nacional, como para no haberse enterado qué es lo que hacía alguien que en teoría pues tampoco tenía tanto poder de decisión. O sea, evidentemente no, una tarea de inteligencia pues no solamente se agota en investigar a las cabecillas, ¿no? Y a los grupos delincuenciales, sino pues también debes investigar posibles infiltrados, y pues este era el caso de Genaro García Luna, si es que es hallado culpable. Y pues aquí lo que están a entender, pues es que no se mandaba solo, lo cual coincido plenamente con él. Sí, Genaro García Luna no se ha de haber mandado solo, y mantener una red de corrupción y de vínculos con el narcotráfico sin que se entere la inteligencia nacional y sin que se entere tu jefe, que es en principio pues el que comanda a todos estos servicios, pues sería muy difícil y sería muy improbable y mantenerlo así durante años. E incluso me iría más adelante, porque buena parte del enriquecimiento inexplicable de Genaro García Luna, pues vino también de contratos que siguió recibiendo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, y en ese entonces, pues quien estaba a cargo de la seguridad, tanto interior como de la inteligencia, como de la seguridad nacional, como de la seguridad interior y de la seguridad pública federal, pues era Miguel Ángel Osorio Chong, y tampoco sabemos que haya habido algún tipo de investigación. Entonces, pues coincido con este personaje, con Guillermo Valdés, aunque por las razones contrarias. Sí, no solamente es Genaro García Luna, él fue también Felipe Calderón, fueron quienes le siguieron dando contratos a las empresas ligadas a Genaro García Luna durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y entonces, si no van a ser investigados en Estados Unidos, en México ya deberían tener carpetas de investigación. E incluso hasta meritarían prisión preventiva oficiosa por el tipo de delitos. Y pues no vemos que eso esté, o a lo mejor sí lo están haciendo, ¿no? Y
y guardan todo el sigilo, pero pues a un año de terminar la administración, bueno, año y medio, pues no sabemos nada, ¿no? O sea, qué es lo que esté pasando y cuál es el curso de las investigaciones, salvo los lugartenientes muy cercanos como Luis Cárdenas Palomino, que pues sí está detenido y está sujeto a proceso. Pero pues yo creo que este artículo debería servir justamente como una confesión de parte, y pues como pues animar a investiguen a mí también, ¿no? O al aparato de inteligencia y al gabinete de seguridad más amplio en tiempos de Felipe Calderón y a quienes le siguieron dando contratos todavía en la administración de Enrique Peña Nieto. No, y es que es un entramado terrible de tanta y tanta cosa, que por eso es que se llevaron tanto tiempo en llegar al juicio. Se habla de estos dos carritos, Víctor, que tienen ahí en la corte del distrito este de Nueva York, llenos de pruebas, ¿no? De documentos y etcétera, y en los que desde hace rato lo platicábamos con Vicente. Nos gustaría muchísimo saber si hay ese video del que hablan varios periodistas en los que se ve a García Luna supuestamente recibiendo sobornos, pero pues a mí no me queda más que agradecerte por esta participación siempre muy, muy interesante y enriquecedora. Y te ruego, por favor, que nos compartas tus redes sociales. Yo sé que tú no andas ahí mostrando tu título como si fuera no sé qué. Te leo en las redes sociales y me gusta mucho lo que planteas. Yo sé que no andas ahí diciendo como Sandra Cuevas que tú sí tienes tu título de doctor y no sé qué, ¿no? Compártenos, por favor, tus redes sociales, doctor. Pues muchas gracias, Toño. Sí, a mí me pueden encontrar en @baramburucano. Ahí me encuentran de manera, pues, digamos, más directa en Twitter. También me encuentran de manera mensual en las columnas plebeyas de la revista Sentido Común. Ya vamos a reactivar posiblemente el mes que entra, pues la barra de opinión de Capital 21. No obstante, pues, si lo buscan con el hashtag Economía con Sazón, ahí también pueden ver pues los episodios anteriores en el canal de YouTube de Capital 21, también en el Twitter de la barra de opinión o en la página de Facebook también de la barra de opinión de Capital 21. Y pues te agradezco mucho, Toño, pues haber coincidido, también a Leti, bueno, pues que ya se fue, quien también comparto muchas de sus opiniones y bueno, y en su momento tocó que estuviera en el programa. Y pues es un gusto, como siempre, estar contigo, con la audiencia de Vicente y pues en general en este programa, en este canal, que pues es de los pocos que hemos visto, ¿no? Que se ha tenido acceso y que le ha estado dando un seguimiento puntual a este juicio que pues ojalá destape la cloaca y todas las redes de corrupción que hubo pues en ese sexenio trágico, tanto de Felipe Calderón, pero también en el de Vicente Fox y también en el Enrique Peña Nieto. Bueno, pero ahí hay un tipejo que se mete a decir que cómo es posible que esté la doctora Leticia Calderón Chelius en un medio nochayotero. Yo quiero insistir con eso hasta el cansancio. Estoy convencido que esos tienen que ser trolls o bots porque, o masoquistas, ¿no? Yo no sé quién se mete a espacio. Sí, pues digo, yo tuve que leer este artículo de Letras Libres, pues a lo mejor habrá uno que otro masoquista, pues digo, y pues sí, sirve de algo, ¿no? A veces ser masoquista en ese sentido. Pues sí, me imagino que en eso. Yo no, te soy perfectamente honesto, supe que Calderón puso el artículo, pero ya leerlos ahí ya es mucho para mí, es mucho para mí. Pero muchas gracias, querido doctor Víctor Aramburu, aquí en Sin Censura. Por supuesto que te seguiremos leyendo en redes sociales. Y mire,